La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Autor Sheldon Cashtan. Capítulo 6. Objetos que aman. En un reino lejano vivía un comerciante que tenía una única hija, llamada Basilisa. Cuando la niña tenía 8 años de edad, la madre cayó gravemente enferma y llamó a su hija junto a sí. Sacó una muñeca de debajo de la cama y se la dio a la niña diciendo: «Escucha, Basilisa, presta atención a mis últimas palabras. Me muero y con mi bendición maternal te dejo esta muñeca. Tenla siempre contigo y no se la enseñes a nadie. Si estás en un apuro, dale de comer y pídele consejo. Cuando haya comido, la muñeca te dirá lo que debes hacer». Entonces la madre besó a la niña, se despidió de ella y murió. El cuento ruso La bella Basilisa es una de las muchas historias donde los objetos mágicos desempeñan un papel principal. Como en Cenicienta, el relato comienza con una niña pequeña obligada a soportar a una madrastra despótica y a dos hermanastras egoístas. Pero al contrario que en Cenicienta, no hay príncipe, ni hada madrina, ni zapatilla. En su lugar, hay una muñeca encantada que tiene poderes sobrenaturales y acude en ayuda de la heroína. La muñeca no solo ayuda a Basilisa a tratar con su rencorosa madrastra, también la protege en una serie de angustiosos encuentros con una malvada bruja. Al morir su esposa, el comerciante le guardó el luto correspondiente y luego empezó a pensar en casarse de nuevo. Era un hombre guapo y no tenía dificultad para encontrar novia, pero prefirió a cierta viuda. Como ella era mayor y tenía 2 hijas de casi la misma edad que Basilisa, él pensó que era una madre y una ama de casa experimentada. Se casó con ella, pero se engañó porque ella no resultó ser tan buena madre como él esperaba. Basilisa era la niña más hermosa del lugar, de modo que su madrastra y sus hermanastras envidiaban su belleza. Ellas la atormentaban con toda clase de trabajos, confiando en que crecería flaca por el esfuerzo y quemada por el aire y por el sol. Pero Basilisa soportaba todo sin quejas y cada día estaba más hermosa y con mejor figura. Todo lo contrario que la madrastra y las hermanastras, quienes veían aumentar su delgadez y su fealdad a causa del rencor. Basilisa podía resistir los ataques violentos de la madrastra gracias a la ayuda de la muñeca. Sin su ayuda, la niña no habría podido llevar a cabo todo el trabajo. A cambio, Basilisa se quedaba a veces sin comer y reservaba los bocados más escogidos para ella. Y por la noche, cuando todos dormían, se encerraba en su habitación, convidaba a la muñeca y le decía: «Ahora, muñequita, come y escucha mis penas. Vivo en casa de mi padre, pero estoy privada de toda alegría. Una madrastra malvada me tiene apartada del mundo. Dime cómo debo vivir y qué debo hacer». La muñeca comía y después consolaba y daba consejo a Basilisa. Por la mañana realizaba todas las faenas por Basilisa, que descansaba a la sombra y recogía flores. La muñeca escardaba las camas de flores, regaba las coles y encendía el horno. Incluso mostró a Basilisa una hierba que la protegería de las quemaduras. Gracias a su muñeca, Basilisa llevó una vida agradable. Para Basilisa, la muñeca que le legó su madre es un talismán mágico. Le permite aliviar su dolor en la intimidad de su habitación y realiza para ella todas las tareas del hogar a cambio de un poco de comida. Incluso le suministra un protector solar vegetal. Como las palomas en Cenicienta,
La muñeca es una extensión de la madre. Cuida de Basilisa y se asegura de que sobrevive a las aflicciones. Pasan algunos años y Basilisa se acerca a la edad para casarse. Es cortejada por los hombres del pueblo, ninguno de los cuales presta la menor atención a sus hermanastras. Naturalmente, la madrastra está furiosa y descarga su cólera golpeando la cabeza de Basilisa. Conforme pasa el tiempo, la madrastra se convence de que sus hijas nunca se casarán mientras viva Basilisa. La madrastra espera a que el padre parta de viaje a una tierra lejana y entonces traslada a la familia a una casa situada en el lindero de un espeso bosque. El bosque es el hogar de Baba Yaga, una bruja temible y feroz. Todos los días, la madrastra manda a Basilisa a hacer recados al bosque, confiando en que la bruja devore a la niña. Pero la muñeca cuida siempre de que Basilisa se mantenga lejos de donde la bruja tiene su casa y se asegura de que la niña vuelva a casa sana y salva. La madrastra reacciona incubando un plan para librarse de Basilisa de una vez por todas. Todas las tardes, la madrastra ponía a trabajar a las 3 doncellas. La mayor tenía que bordar. La segunda debía hacer calceta. El trabajo de Basilisa era hilar. Una noche, la madrastra sacó afuera todas las candelas de la casa y dejó solamente una vela en la habitación donde trabajaban las jóvenes. Luego se acostó. Poco después de que se retirara, la vela comenzó a humear. Siguiendo las instrucciones de la madre, una de las hermanastras, en lugar de despavesar la vela, la despabiló de un modo que pareciera fortuito. «¿Qué vamos a hacer ahora?», dijeron las jóvenes. «No hay ninguna candela en casa y todavía no hemos terminado el trabajo. Alguien debe correr a casa de Baba Yaga a buscar una». «Los alfileres de mi bordado me dan luz», dijo la que bordaba. «Yo no debo ir». «Yo tampoco debo ir», dijo la que hacía calceta. «Mis agujas me dan luz». «Entonces debes ir tú», gritaron las dos al mismo tiempo, señalando a Basilisa. Basilisa fue a su habitación y puso delante de la muñeca la cena que tenía preparada. Luego contó a la muñeca lo que había pasado. La muñeca comió la cena y sus dos ojos comenzaron a brillar como candelas. «No tengas miedo, Basilisa», le dijo la muñeca. «Vete a ver a Baba Yaga, pero tenme contigo todo el tiempo. Conmigo en tu bolsillo no sufrirás ningún daño». En los cuentos de hadas, las muñecas y los otros objetos encantados, animales y trozos de tela con cualidades mágicas, protegen del mal al héroe o a la heroína y le ayudan a realizar tareas aparentemente imposibles. Tales objetos no solo introducen en el relato un elemento sobrenatural, sino que ayudan a corregir el equilibrio de fuerzas entre el niño o la niña y un adversario todopoderoso. Al mismo tiempo, representan el deseo natural del niño por conectarse con una fuerza amorosa. Los objetos mágicos aparecen habitualmente cuando el héroe o la heroína tienen una gran necesidad de ayuda. En Cenicienta, las palomas vienen en auxilio de la niña cuando se ve obligada a realizar las tareas dictadas por su madrastra. Las zapatillas de Rubí entran en los pies de Dorothy precisamente cuando la malvada bruja del oeste está a punto de atacarla por haber matado a su hermana. La pequeña muñeca ayuda a Basilisa a ejecutar las onerosas tareas domésticas y cuida de ella cuando la envían al bosque. La psicología de la soledad. El significado de estos objetos se relaciona con la temprana experiencia del niño pequeño sobre el abandono. La madre
no puede permanecer siempre al lado del niño porque está sometida a innumerables solicitudes. Puede que trabaje fuera de casa o que ocupe su tiempo en atender a los otros hermanos, en limpiar la casa o en preparar comidas. Pero, por lo que se refiere al niño, la madre puede muy bien estar en otra galaxia, aunque no se aparte mucho. Los pequeños están atados a su mundo sensorial y la desaparición de la madre significa que ha dejado de existir. La frase fuera de la vista, fuera de la mente reproduce con fidelidad la experiencia del niño en las etapas tempranas de su desarrollo. Esto puede ser especialmente desconcertante cuando el niño no llega a los 2 años de edad y aún no ha desarrollado un sentido autónomo del yo. Antes de que el niño comience a sentirse como una entidad separada, se comporta como si la madre y él fueran una sola y la misma persona, un estado de dependencia que Margaret Mahler llama simbiosis. En tales circunstancias, las separaciones, por breves que sean, pueden causar un dolor considerable. Esto explica por qué los niños pequeños hacen continuos esfuerzos por mantener el contacto con la madre, incluso cuando ella se encuentra en el entorno inmediato. Los más pequeños, por ejemplo, gatearán hacia la madre o mientras juegan mantendrán el contacto visual con ella para estar seguros de que está cerca. Pueden incluso aparecer señales de pánico cuando ella sale un momento. La fórmula esencial de la infancia parece ser: mamá es igual a mí. De modo que incluso breves desapariciones pueden desencadenar ataques de ansiedad. Si mamá es igual a mí, entonces no mamá es igual a no mí. Durante el desarrollo, los niños elaboran una imagen mental de la madre que actúa como un sustituto de su presencia física. La aparición de esta señal de madurez se facilita con juegos de desaparición, como el escondite. En un principio el niño, tras ver a su madre cubrirse la cara con las manos, estalla en gritos de alegría cuando, después de haberlo abandonado, ella reaparece de pronto mágicamente. Más tarde, el niño recrea la escena, cubriéndose su propia cara con las manos. Utiliza una representación interna de la madre para asegurarse de que ella no se ha desvanecido por completo. Al transformar la desaparición materna en un juego, los niños pequeños adquieren dominio sobre la naturaleza fugaz de sus mundos interpersonales. El problema es que la competencia para conservar una imagen de la madre no se desarrolla de la noche a la mañana. Aunque los psicólogos del desarrollo creen que la capacidad para la imaginación materna está ya presente a la temprana edad de 1 o 2 meses, pueden transcurrir otros 5 o 6 meses antes de que la primera representación mental de la madre llegue a ser relativamente estable. Luego puede pasar un año o incluso 2 hasta que la madre es interiorizada por completo y transformada en una presencia interior viable. 1 o 2 años son un tiempo largo en la vida de un niño. Mientras tanto, esos mini abandonos pueden acarrear muchos momentos inquietantes. Para hacer frente a la ansiedad asociada a la separación materna, los niños pequeños cuentan con sus juguetes favoritos, conocidos como objetos transicionales, que los consuelan mientras la madre se va por un tiempo. Operando como sustitutos de la madre, estos juguetes toman el lugar de ella hasta que la imagen materna surge automática e instintivamente.
El significado maternal de los objetos transicionales se puede observar en cierto número de cuentos de hadas. En La pastora de ocas, la madre, una reina, ofrece a su hija, en el momento preciso en que ésta va a viajar a un país lejano para casarse con un príncipe, un pañuelo teñido con 3 gotas de sangre. La sangre, un recordatorio concreto del lazo que une a la madre y a la hija, está destinada a proteger a la princesa mientras conserve el pañuelo en su poder. En Regent Cody, la madre, poco antes de morir, da a su hija un ternero rojo, mientras que en Ye Xian, la heroína recibe un pez dorado. Y aunque en estas dos últimas historias la bruja destruye al animal, los huesos perduran. Encarnaciones del espíritu de la madre funcionan como objetos transicionales que aseguran que las doncellas recibirán las prendas que necesitan para atraer la atención del rey. El pediatra y psicólogo británico D.W. Winnicott escribe que una característica distintiva del objeto transicional es la irreemplazabilidad. Una vez que un juguete ha sido adoptado como objeto transicional, los niños establecen un vínculo intenso con él y es muy difícil, si no imposible, separar a uno del otro. Algo de esto sucedió con Jeffrey, el hijo de uno de mis vecinos. Jeffrey, un niño brillante y precoz de 3 años de edad, estaba profundamente unido a una jirafa de trapo que sus padres le habían comprado cuando era un bebé. La jirafa era la compañera permanente de Jeffrey. Dormía en su cama, iba con él al baño y lo acompañaba en todas las comidas. Ocasionalmente, Jeffrey compartía el alimento con ella, como Basilisa hacía con su muñeca. Con el tiempo, la jirafa de trapo comenzó a mostrar signos de desgaste. Uno de sus ojos se había caído, perdió una oreja y la felpa se estaba saliendo por las costuras. Como consecuencia de los incontables viajes al comedor, la envoltura externa de la jirafa tenía manchas de mantequilla de cacahuete y estaba teñida de salsa de tomate. La madre de Jeffrey, convencida de que el juguete había dejado de tener utilidad, decidió que era el momento de reemplazarlo. Se las arregló para encontrar una jirafa de trapo prácticamente idéntica a la original. Hizo que la prepararan en una preciosa caja y al día siguiente se la ofreció a Jeffrey. ¿Manifestó Jeffrey alguna alegría por la nueva adquisición? Ninguna. No mostró ningún interés por la nueva jirafa y se aferró a la vieja con renovado fervor. Aquella noche, después de que Jeffrey se fuera a la cama, su madre reemplazó la vieja jirafa por la nueva. Cuando el niño despertó a la mañana siguiente y vio que su entrañable amiga se había ido, hizo una rabieta monumental. Su madre se resignó a la probabilidad de vivir con la jirafa hasta que se deshiciera o se desintegrara en la lavadora, haciendo la vida soportable. Entre los objetos transicionales más queridos están los osos de peluche, que a comienzos de siglo popularizó Theodore Roosevelt cuando en una cacería se negó a disparar a un pequeño y empapado oso negro. El incidente fue recogido por la prensa, que llamó oso de Teddy al animal indultado. Más tarde, la deportividad de Roosevelt fue elogiada en una tira cómica del Washington Star que lo mostraba negándose a matar al indefenso cachorro, con lo cual el incidente quedó grabado en la conciencia del público. No mucho después, un emprendedor fabricante de juguetes de Brooklyn decidió fabricar y comercializar como novedad navideña una versión en peluche del animal. Mientras tanto, Margaret Steiff, que fabricaba osos de peluche en Alemania y los llamaba
los amigos de Fritz, se subió al carro y rebautizó sus creaciones como Teddy Bears. El resto es historia. Los Teddy Bears y sus parientes, Rupert Bear, Paddington y Winnie the Pooh, pulsaron una fibra sensible en la imaginación de la gente y engendraron una industria de proporciones inmensas, que hoy día incluye convenciones sobre el oso de peluche e incluso revistas dedicadas a los osos de peluche. Una encuesta realizada hace algunos años sobre unos 1000 niños mostró que el 60% de ellos consideraba a los animales de peluche como los objetos transicionales más populares y al oso de peluche el preferido entre los demás. Aunque en la práctica cualquier juguete puede funcionar como un objeto transicional, los niños tienden a preferir muñecas, animales de trapo, mantas y trozos de tela. Seguramente porque con ellos recrean la experiencia táctil de alimentarse y abrazar por la que pasan en los primeros meses de su vida. Pero la decisión de un niño de imbuir en un juguete un significado transicional tiene a menudo menos que ver con las características del juguete que con el significado emocional que tiene para él. Con frecuencia, un juguete se convierte en objeto transicional porque el niño lo recibió durante un momento de su vida especialmente tenso, un divorcio de los padres o la muerte de uno de ellos. A veces, los niños se apegan a ciertos objetos, la funda de una almohada, por ejemplo, porque les proporcionó consuelo y alivio durante una enfermedad prolongada. En el cuento clásico para niños, El conejo de peluche de Marguerite Williams, un niño siente un gran apego por uno de sus juguetes, un conejo de trapo. Encerrado en su habitación durante un prolongado ataque de escarlatina, se vuelca en conejo en busca de consuelo y compañía, pero se ve obligado a renunciar a él por razones higiénicas. El médico ordena que se destruya porque teme que pueda alojar los gérmenes de la fiebre escarlatina. El animal de trapo es relegado a la basura, pero continúa ocupando un lugar entrañable en la vida emocional del niño y mucho después de que éste mejore es conservado como un tesoro. Una de las características atrayentes de El conejo de peluche es que la historia está relatada desde el punto de vista del conejo, lo cual proporciona una visión esclarecedora del significado emocional que los objetos transicionales tienen para sus dueños. Al principio del relato, Conejo entabla una discusión con otro juguete de la guardería, Caballo de Piel, sobre qué significa ser real. ¿Qué significa ser real?, preguntó Conejo un día, cuando estaban tumbados uno al lado del otro en un extremo del cuarto de juegos, antes de que Nana viniera a arreglarlo. ¿Significa que tienes cosas que zumban por dentro y una palanca por fuera? Real no es cómo estás hecho, dijo Caballo de Piel, es algo que te sucede. Cuando un niño te quiere durante mucho tiempo, no solo para jugar, sino porque te quiere realmente, entonces eres real. Es obvio que en este fragmento del relato de Williams, real tiene dos significados. Por un lado, denota estar vivo, formar parte del mundo que vive, el de los objetos que respiran. El otro significado, el que Caballo de Piel parece tener en la cabeza, se refiere al hecho de ser querido y apreciado. Caballo de Piel confiesa que él es real porque en un momento de su vida fue querido por el tío del niño. El hecho de que viva en un cuarto de juegos y no en un prado no cambia las cosas. Este es el significado de real, cuya importancia comprende Conejo.
Pasaron las semanas y el pequeño conejo se volvió viejo y raído, pero el niño lo quería igual. Lo quería tan profundamente que deseaba que perdiese sus bigotes, que el color rosa que guarnecía sus orejas se volviera gris y que se desvanecieran sus lunares marrones. Conejo empezó incluso a perder su figura y a casi nadie le parecía ya un conejo, excepto al niño, para quien Conejo era siempre bello. Y eso era todo lo que preocupaba al pequeño conejo. No le importaba cómo les parecía a los demás porque la magia del cuarto de juegos lo había hecho real. Y cuando eres real, los harapos no importan. Los sentimientos de Conejo, el deseo de ser amado y cuidado sin motivo, son un reflejo de los sentimientos del niño y son compartidos por todos los niños. Cuando no hay nadie que pueda darle la compañía y el afecto que un niño reclama, cuando la soledad es su acompañante habitual, los objetos transicionales mantienen el vínculo. La dinámica que hace que el conejo de peluche resuene en el corazón de los niños es la misma que conduce la trama de Toy Story. Como El conejo de peluche, la película de Disney trata de las relaciones de un niño con un objeto transicional, contadas también desde el ventajoso punto de vista del objeto. Sin embargo, en este caso hay dos objetos transicionales, un muñeco vaquero y un muñeco astronauta, que se disputan un lugar preferente en el mundo psicológico del niño. En la película, Woody, el vaquero, es el objeto favorito. Es la más preciada posesión del niño y goza de una posición preeminente en la colección de juguetes. Woody duerme en la cama de su dueño, mientras Bo Peep, el dinosaurio, Señor Patata y otros juguetes más son esparcidos por la habitación o amontonados en una caja. Todos los juguetes respetan a Woody como un líder y reconocen que ocupa un lugar destacado en el afecto del dueño. Dentro de esta jerarquía emocional, Woody ve que su posición es amenazada cuando el dueño recibe un flamante juguete como regalo de cumpleaños, un astronauta llamado Buzz Lightyear. Para consternación suya, es inmediatamente desplazado por Buzz. El pequeño vaquero es relegado a lo más profundo del reino del juego, el suelo, mientras Buzz lo reemplaza en las alturas del mundo de su dueño, la cama. La película describe la lucha entre los dos juguetes para conseguir que el niño prefiera a uno más que a otro. Lo que hace de Toy Story algo más que una simple historia sobre juguetes es que tiene lugar en el contexto de la mudanza de la familia a un nuevo vecindario. Las mudanzas levantan aprensiones, especialmente en los niños, y los dos juguetes reflejan los sentimientos conflictivos que provoca la expectativa de un ambiente nuevo. Woody representa el pasado, la comodidad de la monotonía, la seguridad y el bienestar de la vieja guarida. Buzz personifica lo desconocido y lo inesperado. Woody es conservador, mientras que Buzz es aventurero. El pequeño astronauta quiere saltar desde la ventana porque cree que puede volar. El conflicto entre los juguetes refleja el conflicto interior del niño. A los niños pequeños que se encuentran en medio de un traslado provocado por el trabajo de los padres o por un divorcio, les puede ser útil ver Toy Story y hablar de ella con sus padres. La película enseña que los juguetes pueden ser una fuente de consuelo en los momentos traumáticos y que está muy bien conservar lo viejo, aunque lo nuevo sea incluso más importante. Al final de la historia, Woody y Buzz Lightyear unen sus fuerzas para hacer del traslado una experiencia positiva y edificante. Los niños que leen o escuchan cuentos de hadas reconocen intuitivamente la conexión que existe entre los objetos mágicos de esas historias y los objetos transicionales de sus propias vidas, las cosas hechas de tela, un pañuelo, un vestido, una zapatilla bordada, están muy alejadas de las mantas protectoras
y otros artefactos similares hacia los cuales los niños sienten un apego especial. Durante muchos años, mi propia hija se negó a irse a la cama si no llevaba consigo un reno de trapo, llamado Rudolphin. Conejo de peluche, Woody y Buzz Lightyear son simplemente parte de una larga lista de objetos transicionales que los niños protegen y veneran. Quizá el objeto transicional más reconocible de todo el siglo XX sean los zapatos de rubí en El Mago de Oz. De plata, según el relato original de Frank Baum, los zapatos no solo protegen a Dorothy de la malvada bruja, sino que le proporcionan un billete de vuelta a Kansas. Los zapatos de plata, dijo la buena bruja, tienen una magia maravillosa. Y una de las cosas más curiosas es que pueden transportarte a cualquier parte del mundo en 3 pasos. Y cada paso se da en un abrir y cerrar de ojos. Todo cuanto has de hacer es golpear 3 veces un tacón contra otro y ordenar a los zapatos que te lleven a donde tú quieras ir. Esto es magia poderosa. 3 golpecitos en los talones y Dorothy está de vuelta en Kansas, junto a tía Em y tío Henry. Sin embargo, la función principal de los zapatos es resguardar a Dorothy de las furiosas embestidas de la malvada bruja del oeste. Como objeto transicional, protegen a Dorothy del mal que hay en el mundo. La muñeca en La Bella Basilisa es igualmente poderosa. No solo ayuda a Basilisa a recoger la cosecha, sino que contribuye a realizar los onerosos trabajos domésticos que le asigna la madrastra. Al principio del relato también evita que Basilisa caiga en manos de Baba Yaga. Pero el poder de la muñeca será puesto a prueba. Si Basilisa ha de conseguir la candela que le han mandado a buscar, tendrá que enfrentarse a la bruja. Serán necesarias todas las habilidades que posee la muñeca para garantizar que su dueña salga ilesa de la aventura. Cuando Basilisa vaga por el bosque en busca de la guarida de la bruja, un ruido la sobresalta. Un jinete vestido de blanco cabalga un magnífico caballo blanco. Al pasar, el día se abre. Un poco más allá encuentra un segundo jinete montando un caballo rojo y vestido él también de rojo. Cuando pasa por delante, el sol irrumpe en el horizonte. Basilisa aprieta el paso y llega a un claro del bosque, en medio del cual se levanta la casa de Baba Yaga. Una ola de miedo la invade cuando contempla el espectáculo. La cerca que rodeaba la cabaña estaba hecha de huesos humanos y encima de los postes había calaveras con los ojos saltones. Las jambas de las puertas eran piernas humanas, manos los cerrojos y una boca con dientes afilados hacía las veces de cerradura. Basilisa quedó inmóvil, paralizada por el horror. Mientras Basilisa permanece pasmada, un tercer jinete llega cabalgando. Va vestido de negro. Su caballo también es negro, igual que los arreos. Galopa hasta la puerta de Baba Yaga y se desvanece como si se le hubiera tragado la tierra. Cuando desaparece, la noche cae. La oscuridad dura solo un momento. Los ojos de las calaveras comienzan a brillar. Desde no se sabe dónde llega Baba Yaga. Aparece volando en un gigantesco mortero, olfatea el aire a su alrededor y exclama: ¿Quién está ahí? Basilisa se presentó ante la vieja bruja y, temblando de miedo, hizo una humilde reverencia y dijo: Soy yo, Basilisa. Mis hermanastras me han mandado para conseguir una candela. Muy bien, dijo Baba Yaga, las conozco, pero antes de darte la candela debes vivir conmigo y trabajar para mí. Si no lo haces, te comeré. Entonces se volvió hacia la puerta y gritó:
jambas! ¡Quitad el cerrojo! ¡Abrid completamente la puerta! La puerta se abrió y Baba Yaga entró silbando. Vasilisa la siguió y luego todo se cerró detrás de ellas. En el folclore ruso, Baba Yaga es una bruja famosa. Volando en un gigantesco mortero y usando una descomunal mano de mortero para abrirse paso a través del bosque, aparece en una docena de cuentos populares rusos. Su cabaña, un testimonio de su naturaleza despiadada, es una casa de los horrores, construida con los huesos y las calaveras de sus víctimas. Baba Yaga es una bruja tan temible como cualquiera de las brujas que se encuentran en las historias de los hermanos Grimm. Una vez, dentro de la cabaña, Baba Yaga ordenó a Vasilisa preparar la cena. «Sírveme lo que hay en el horno, tengo hambre», dijo a la asustada niña. Cuando acabó, informó a la pequeña que pasaría fuera el día siguiente y que esperaba que mientras tanto Vasilisa barrería el patio, limpiaría la cabaña, haría la cena y lavaría la ropa. Y le ordenó que, por encima de todo, separase la barcia de un tonel lleno de grano. Vasilisa estaba abrumada. Derramando lágrimas amargas, acudió a la muñeca en busca de ayuda. La muñeca le dijo que no tuviera miedo. «No temas, bella Vasilisa. Come tu cena, reza tus oraciones y vete a dormir. La mañana es más sabia que la noche». Cuando Vasilisa despertó a la mañana siguiente, el trabajo estaba hecho. La pequeña muñeca estaba separando del trigo los últimos restos de barcia. Vasilisa le dio las gracias a la muñeca. «Me has librado de la muerte», dijo. La muñeca trepó hasta el bolsillo de Vasilisa. «Todo lo que tienes que hacer», contestó, «es la cena. Luego descansa». Una vez más, la muñeca salva a Vasilisa. Cuando al atardecer regresa Baba Yaga, se pasma de encontrar hecho todo el trabajo. Convoca a sus ayudantes mágicos y les dice: «Mis leales servidores, mis queridos amigos, moled el trigo». 3 pares de manos aparecen mágicamente en el aire y se llevan el trigo. Una escena similar tiene lugar al día siguiente. Esta vez Baba Yaga ordena a Vasilisa que, además de realizar todas las tareas de la casa, limpie de polvo un tonel lleno de semillas de amapola. Cuando regresa y encuentra que se han realizado todos los trabajos, convoca de nuevo a las manos incorpóreas y les da instrucciones para que extraigan aceite de las semillas de amapola. Luego se sienta a comer la cena que ha preparado Vasilisa, quien se mantiene en silencio. «¿Por qué no me hablas?», dijo Baba Yaga. «Estás ahí de pie como si fueras muda». «No me atrevo a hablar», dijo Vasilisa, «pero si me da permiso me gustaría hacerle una pregunta». «Adelante, aunque no todas las preguntas tienen una buena respuesta. Si sabes demasiado, pronto te harás mayor». «Solo quiero preguntarle sobre lo que he visto. Cuando venía hacia aquí me adelantó un jinete en un caballo blanco. Todo él era blanco y estaba vestido de blanco». «¿Quién es?». «Es mi día luminoso», contestó Baba Yaga. «Después otro jinete me adelantó. Tenía un caballo rojo. Él era rojo y estaba vestido rojo. ¿Quién es?». «Es mi sol rojo». «¿Y quién es el jinete negro que encontré en la misma puerta?». «Es mi noche oscura, y todos son leales servidores míos». La explicación demuestra que Baba Yaga es algo más que una diabólica bruja que se alimenta de víctimas indefensas. Es una gran madre tierra que ejerce un dominio sobre el universo. No solo controla la fertilidad de los campos, como pone de manifiesto el vasto acopio de trigo y semillas de amapola, sino que orquesta la llegada del día y de la noche. Baba Yaga también es fuente de consejos, fruto de su sabiduría, y advierte a Vasilisa que no todas las preguntas tienen respuesta y que no es bueno que los niños sepan demasiado. Cuando se sabe que en los cuentos de hadas las brujas no son conocidas por su talante auxiliador, una bruja que da consejos útiles no puede ser mala del todo.
En Blancanieves, la reina no le dice a la princesa cómo debe vivir su vida, ni le aconseja sobre la etiqueta de la corte. En Hansel y Gretel, la bruja no enseña a los niños cómo deben comportarse en la mesa. Está demasiado ocupada preparando el horno y engordando a Hansel. Las brujas de los cuentos de hadas no están para educar a los niños. Baba Yaga es una excepción. Aunque es una bruja, posee virtudes redentoras. La naturaleza del mundo es tal que la separación nítida entre el bien y el mal es habitualmente engañosa. A menudo, el bien está entrelazado con el mal, algo que los niños advierten cuando al crecer se ven obligados a enfrentarse con los inevitables dilemas de la vida. Al presentar a una bruja que es buena y mala al mismo tiempo, la bella Basilisa comunica a los jóvenes lectores que en la vida las cuestiones morales no son tan claras y sencillas como parece. Esto complica el asunto, puesto que matar a Baba Yaga equivaldría a destruir el bien junto con el mal. Además, Basilisa no parece estar en situación de causar daño a la vieja. Si la historia ha de tener un final feliz, es preciso encontrar otra solución. Antes de averiguar cuál es esa solución, volvamos a Baba Yaga porque no ha terminado con Basilisa. Todavía tiene algún consejo que darle. ¿Por qué no me preguntas nada más?, dijo Baba Yaga. Es suficiente, contestó Basilisa. Usted ha dicho que quien sabe demasiado llegará pronto a viejo. Está bien, dijo Baba Yaga, que me preguntes solamente sobre lo que has visto fuera de mi casa y no dentro. No me gusta lavar en público la ropa sucia y me como a los que son demasiado curiosos. Ahora te preguntaré algo. ¿Cómo te las arreglas para hacer el trabajo que te impongo? Basilisa contestó inocentemente. Me ayuda la bendición de mi madre. ¿Así que es eso?, chilló Baba Yaga. Vete a casa, hija bendita, no quiero a nadie bendito en mi casa. Baba Yaga proporciona a Basilisa otra porción de información útil al decirle que lo mejor es guardar los propios asuntos para uno mismo. No es prudente, le aconseja, lavar en público los trapos sucios. Pero estalla de cólera ante la alusión a la bendición y ordena a la niña que se vaya de la casa. Sin embargo, antes de echarla, suministra a Basilisa lo que ha venido a buscar: una lámpara. Baba Yaga arrastró a Basilisa fuera de la casa y la empujó fuera de la cerca. Luego tomó una calavera de ojos ardientes, la clavó en un palo y se la dio a la niña diciendo: Aquí está la candela para tus hermanastras. Tómala, esto es lo que te mandaron a buscar. Con la lámpara de calavera, Basilisa corrió hacia su casa, a donde llegó antes del anochecer del día siguiente. Al acercarse a la puerta estuvo a punto de arrojar la calavera porque pensó que sus hermanastras ya no necesitarían la candela. Pero de pronto, una voz apagada salió de la calavera y dijo: «No me tires, llévame con tu madrastra». Basilisa entró en la casa con la calavera. Al principio Basilisa fue recibida amablemente. Su madrastra y sus hermanastras le dijeron que desde que dejó la casa no había fuego en ella, no eran capaces de prender una llama y todas las candelas que traían los vecinos se apagaban en el mismo instante en que entraban en la casa. «Quizá tu fuego dure», dijo la madrastra. Metieron en la habitación la calavera, cuyos ojos permanecieron fijos en la madrastra y en sus hijas, a quienes quemaron. Ellas intentaron esconderse, pero los ojos las siguieron a todas partes. Por la mañana estaban reducidas a cenizas. Solo Basilisa quedó con vida. El fuego no tocó su cuerpo. A la mañana siguiente, Basilisa enterró la calavera. ¿Por qué en la bella Basilisa perece la madrastra y en Cenicienta no? Después de todo, es una madre tan genuina como su homóloga. ¿Esto no garantizaría la supervivencia? La diferencia está en que en Cenicienta la madrastra desea simplemente que sus hijas asciendan a una posición más elevada.
no intenta destruir a la heroína. En la bella Basilisa, en cambio, la madrastra es una asesina calculadora que intenta deliberadamente liquidar a la protagonista. Es pura y simplemente diabólica y debe morir. Paradójicamente, en la bella Basilisa el bien reside en Baba Yaga. Aunque se enfada con Basilisa y la echa de casa, proporciona a la niña los medios para hacer frente a su disfuncional familia. Sin la ayuda de Baba Yaga, la niña habría permanecido a merced de su familia y probablemente habría sufrido varios atentados contra su vida. La bruja es, en realidad, la fuerza redentora de la historia. ¿Qué sucede con la muñeca? ¿Aún la necesita Basilisa ahora que la madrastra ha sido eliminada? A primera vista parece que Basilisa sería capaz de manejarse por sí misma y no tendría que depender de artefactos mágicos para andar por el mundo. Pero al igual que muchos de nosotros nos aferramos a los objetos entrañables de nuestra infancia, los protagonistas de los cuentos de hadas se aferran a los de la suya. Nunca se puede saber cuándo un oso de peluche o una muñeca se vuelve cercano. Además, Basilisa tiene todavía camino por recorrer antes de que acabe su viaje. Después de enterrar la calavera, Basilisa viaja a una ciudad, donde aguarda el regreso de su padre. Allí encuentra a una misteriosa mujer que le da cobijo. Pasa algún tiempo y como el padre no aparece, Basilisa pide a la anciana que le suministre lino y una rueca. En lugar de estar sin hacer nada, hará algo útil. La mujer satisface su petición. Basilisa hila una prodigiosa cantidad de hilo y quiere con ella tejer una tela. Pero no tiene telar. Saca la muñeca de su bolsillo y le pide que construya un telar. «Tráeme un peine viejo, una vieja lanzadera y una crin de caballo», contesta la muñeca, «y te haré un telar». Por la mañana, Basilisa despierta y encuentra el maravilloso telar que la muñeca ha construido durante la noche. En él, la joven teje el paño más delicado del país. Una vez terminado, pide a la anciana que lo venda y le dice que no puede quedarse con el dinero solo para sí misma. Su benefactora está tan impresionada por la calidad del trabajo que decide mostrar el paño al zar, quien, asombrado por la excelencia de la tela, encarga que se hagan con ella 12 camisas. Pero sus criados no encuentran a nadie en todo el reino que sea lo suficientemente diestro para hacer justicia a la tela. La anciana comunica al zar que ella conoce a quien puede hacer el trabajo. Regresa con la tela junto a Basilisa y le cuenta el deseo del zar. «Siempre supe que tendría que hacer este trabajo», dijo Basilisa al escuchar lo que la anciana le decía. Se encerró en su habitación y se puso a trabajar. Cosió sin descanso hasta que estuvieron listas las 12 camisas. La anciana se las llevó al zar mientras Basilisa se bañaba, se peinaba y se vestía con las ropas más delicadas. Muy pronto, un criado del zar entró en el patio de Basilisa. Llegó a su habitación y dijo: «El zar desea ver a la costurera que ha cosido sus camisas y quiere recompensarla personalmente». Basilisa se presentó ante el zar. Al verla, el zar se enamoró locamente de ella. Cuando Basilisa estaba a punto de marcharse, dijo el zar: «No, mi hermosura, no me separaré de ti. Tú serás mi mujer». Tomó a Basilisa de la mano, la sentó a su lado y la boda se celebró inmediatamente. Cuando el padre de Basilisa regresó, se alegró muchísimo por la buena fortuna de su hija y fue invitado por Basilisa a vivir en el palacio. También Basilisa llevó a la anciana al palacio y la muñeca estuvo en su bolsillo hasta el final de su vida. La bella Basilisa es única porque contiene no una, sino 3 presencias maternales: la muñeca, Baba Yaga y la anciana que la acoge. Cada una de ellas representa un aspecto importante de las relaciones entre las madres y sus hijos. La muñeca es el lado salvador de la madre.
la parte que acude en ayuda del niño cuando es obligado a realizar tareas desesperadas. Baba Yaga imparte sabiduría, es la parte de la madre buena que recurre a la experiencia para allanar el camino del niño en la tierra. Finalmente, la anciana inculca habilidades y ofrece una oportunidad al niño para que las aplique. Suministra los materiales y las herramientas que le permiten al niño triunfar. El comentario de Basilisa, siempre supe que tendría que hacer este trabajo, pone de manifiesto que ella es consciente de que al final tiene que demostrarse a sí misma que es un adulto independiente. Sabe que debe utilizar sus propios recursos, tejer el lino y coser las camisas, y quiere demostrar que puede mantenerse en pie. Lo que ella hace significa que ha interiorizado completamente a la buena madre. Y aunque Basilisa ya no necesite un objeto mágico en el que apoyarse, conserva la muñeca y lleva consigo el preciado objeto en su bolsillo hasta el final de su vida. Charles Horton, un psiquiatra que ha escrito un libro sobre los objetos transicionales titulado Solas, afirma que la noción de objeto transicional debería ser ampliada hasta incluir objetos intangibles tales como lugares entrañables, un cuarto de juegos, un porche trasero, un anuario secreto, fragmentos de poemas, sonidos familiares e incluso obras de arte. En su libro, Horton sostiene que cualquier cosa capaz de provocar una conexión simbólica con una presencia perdurable, principalmente maternal, ayuda a fomentar lo que califica de conectividad transicional. Mientras que un oso de peluche puede funcionar para algunos, para otros una rima de la guardería, el compás de una nana o una imagen mental pueden hacer el mismo trabajo. En David Copperfield, la imagen de un libro legado a David por su madre satisfizo las necesidades transicionales. En el caso de Marcel Proust, lo hizo el sabor de una magdalena. No es necesario que los objetos sean animados para que alcancen la condición de objetos transicionales. Los seres vivientes, especialmente los animales domésticos, satisfacen a menudo las necesidades transicionales, sobre todo cuando su piel despierta el recuerdo de las mantas blandas y suaves y del cuerpo delicado de la madre. Los animales domésticos además son leales y benévolos. Un niño puede tener un día decepcionante en la escuela, pero cuando vuelve a casa encuentra siempre al animal familiar esperándolo con expectación. En los cuentos de hadas los animales funcionan como objetos transicionales casi del mismo modo que lo hacen en la vida real. El ternero rojo en Russian Cody y el pez dorado en Ye Xian proporcionan apoyo y amor cuando la madre no puede darlos. En Cenicienta, las palomas no acuden en ayuda de la heroína solo cuando es obligada a realizar tareas imposibles. También le proporcionan los vestidos que necesita para acudir al baile. Y en La pastora de ocas, un caballo mágico, cuida de la princesa cuando ésta pierde el pañuelo que su madre le ha dado. El significado transicional de los animales no se perdió con Walt Disney. Muchas de sus películas basadas en cuentos de hadas abundan en pájaros mágicos y en seres encantados. En Blancanieves, los animales encantados del bosque dan compañía a la asediada princesa cuando se pierde en él. La platija y el cangrejo en La Sirenita sustituyen a la madre y ofrecen a la niña consuelo y consejo cuando está sola y necesita que le echen una mano. En El Mago de Oz, uno de los objetos transicionales es Toto, el leal compañero de Dorothy. Siempre está a su lado y acude a rescatarla en más de una ocasión. Es Toto, por ejemplo, quien descubre la verdadera identidad del mago al tirar el biombo que lo protege de Dorothy, impidiendo de este modo que sea embaucada por la charada del mago. Arropados por el amor. Los objetos transicionales no habitan solo en el mundo de los niños, también en el de los adultos. Se dice que Winston Churchill y la reina Victoria guardaron sus osos de peluche hasta bien entrada la madurez.
Hace algunos años un estudio de mercado puso de manifiesto que los fabricantes de juguetes ya no consideran que los osos de peluche sean solo un juguete para niños. Los osos de peluche ya no se destinan exclusivamente a los niños, dijo un analista de juguetes. Se han introducido en casi todos los mercados e industrias. No es sorprendente que al abandonar el colegio, los futuros estudiantes universitarios se lleven consigo muñecos de trapo y otros objetos transicionales. Bruce, un estudiante universitario de uno de mis seminarios, admitió que había prolongado el uso del objeto transicional de su infancia, una manta, hasta que se graduó en el colegio e incluso mucho después. Reveló que de niño había estado muy apegado a una manta que era su compañera permanente. Como la manta de Linus en Charlie Brown, la de Bruce lo acompañó a todas partes. Cuando Bruce se hizo mayor, la manta se convirtió progresivamente en una fuente de problemas. Una cosa era arrastrarla hasta la guardería infantil y otra muy distinta llevarla desde el jardín de infancia hasta el colegio. Pero Bruce no podía hacerse a la idea de abandonar a su fiel amigo. Un día se le ocurrió una solución ingeniosa. Tomó unas tijeras, cortó la manta en trozos de 10 centímetros y los guardó en el fondo de un cajón de la cómoda de su dormitorio. Cada día, antes de ir a la escuela, tomaba uno de los trozos y lo metía a toda prisa en el bolsillo del pantalón. Cada vez que se sentía ansioso o inseguro, lo manoseaba. El depósito de pequeñas mantas le proporcionó una sensación de seguridad y bienestar durante la mayor parte de sus años de crecimiento. La trascendencia de los objetos transicionales los ha convertido en tema de muchos relatos de ficción. Como ya se ha mencionado, David Copperfield utilizaba como fuente de alivio y consuelo la imagen de un libro que le había dado su madre. En el retrato de Dorian Gray, Dorian conserva durante toda su vida adulta el contenido de su cuarto de juegos infantiles en una habitación cerrada del último piso de su mansión. Y luego está Rosebud. En Ciudadano Kane, el relato, apenas disimulado por Orson Welles, de la vida del magnate de la prensa William Randolph Hearst, el protagonista Charles Foster Kane, muere con la palabra Rosebud en los labios. Mediante flashbacks, la película narra la vida de Kane a través de los ojos de un periodista que trata de descubrir el significado de la última manifestación de Kane. ¿Era Rosebud una de las admiradoras secretas de Kane? ¿Un caballo de carreras? ¿La contraseña para acceder a un tesoro escondido? La película rastrea la meteórica ascensión hacia el poder y la caída en desgracia de Kane, pero el periodista no se encuentra al final de ella más cerca de resolver el enigma que al principio. En la última escena de la película, algunos trabajadores arrojan al fuego los muebles y objetos de la finca de Kane que han sido desechados por los albaceas, quienes han apartado ya los artículos más importantes. La cámara se aproxima a un trineo infantil escondido entre los restos. Cuando el trineo está a punto de ser consumido por las llamas, aparece brevemente la palabra Rosebud sobreimpresa en la pantalla y rápidamente se desvanece. La visión del trineo trae a la memoria una temprana escena de la película en la que el joven Kane es separado de sus padres y enviado a un internado. En el momento en que se lo llevan, arrastra consigo a su entrañable posesión infantil, Rosebud. Un paralelismo irónico del retrato que hace Wells de un objeto transicional ficticio lo proporciona Alfred Hitchcock en Psicosis. El extravagante Norman Bates, protagonista de la película, dirige el Bates Motel y es también un taxidermista aficionado. Conocemos exactamente lo extravagante que es cuando averiguamos que ha dado rienda suelta a su pasión por la taxidermia disecando a su madre y que la ha escondido en el sótano, lejos de los ojos curiosos.
Aunque la creación de Norman es indudablemente el ejemplo más atroz de un objeto transicional, viene muy bien para transmitir la importancia emocional que tienen esta clase de objetos. A pesar de todo, la devoción de Norman por su madre probablemente habría estado mejor servida por un oso de peluche. Por fortuna, el uso entre los adultos de los objetos transicionales es habitualmente más benigno y representa un saludable reconocimiento de que el cuidado maternal permanece como un elemento importante en la vida de la gente. En su histórico enfrentamiento con Arthur Ashe en Wimbledon, Jimmy Connors guardaba escondida en su calcetín la copia de una antigua carta de su madre. En medio de los puntos difíciles, sacaba la carta y le echaba una ojeada, buscando inspiración en ella. Finalmente, Connors perdió el partido, pero los sentimientos hacia la carta serían ya para siempre una parte de él. Es dudoso que necesite conservar siempre la carta consigo, aunque a veces el recuerdo de una determinada presencia maternal viene bien cuando es duro el camino. Metidos en un calcetín, almacenados en el estante de un ropero o encontrados en un cuento de hadas, los objetos transicionales poseen el mágico poder de entregar amor. Salvan la distancia psicológica que va de la madre como objeto externo a la madre como una presencia interior y actúan como defensa contra la soledad y los sentimientos de vacío. Los objetos transicionales nos recuerdan constantemente que nunca estamos solos. Puede que no tengas ahora un oso de peluche que abrazar o algún otro juguete que te consuele, pero es difícil que no evoques los tiempos en los que cierto juguete establecía la diferencia. Los cuentos de hadas evocan esos tiempos y nos recuerdan que los objetos mágicos que hay en ellos son también los juguetes encantados de nuestra juventud.